Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a estar hablando respecto a la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar. También hacemos referencia sobre la sanidad de los enfermos en un lugar llamado Genazaret. Comencemos con la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca. Aquí quiero dejar una tarea investigativa. ¿Cuántos tipos de Herodes habla la Biblia? Hay una dinastía de Herodes. ¿Cuántos la Biblia hace referencia? Y usted los va a anotar en su cuaderno. Me puede enviar la tarea por este medio. Y Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Es decir, que este Herodes el tetrarca es uno de tantos. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúa él en estos poderes. Ellos pensaban eso. Pensaban que Juan había muerto y resucitado. Por eso eran milagros tan sobrenaturales que la Biblia no testifica. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Bueno, aquí hay otra pauta importante. Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por esposa. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa, mandó a que se le diese la cabeza y ordenó decapitarle a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y así fue dada a esta muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos, tomaron su cuerpo y lo entregaron y fueron y dijeron a Jesús esta situación lamentable y triste. Hasta aquí llegó el término del ministerio de Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que no ha habido otro hombre más grande en el reino de los cielos que Juan, por encima de muchos patriarcas. De todas maneras, la idea de Juan era que Jesús creciera y se desarrollara ministerialmente, y así fue. Él tenía que menguar. Ahora, pasemos a la alimentación de los 5,000. Cada vez que se suscita un milagro, una gran enseñanza tenemos que extraer. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Me gusta esa palabra, compasión, misericordia entrañable. Y es lo que tenemos que tener cada persona, aquellos que servimos a Dios. El ministerio no es otra cosa sino compasión. Y esa compasión nos lleva a la diligencia, esa compasión nos lleva a la pasión por su presencia y por su servicio. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud. Pero Jesús les dijo: no tienen ellos necesidad de irse, vamos a darles de comer. Es decir, que había un gran interés de Jesús por dar provisión, por dar alimento, no solamente que recibieran la palabra y los milagros, sino también la provisión. Y de aquí extraemos una gran enseñanza, el interés del Señor de proveerte a tus necesidades económicas. Y Jesús hace algo. ¿Qué tienen ustedes? Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice: tráigamelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Esta palabra recostarse tiene una connotación espiritual de descanso en la palabra. Y hierba es la palabra, alimento.
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, que es un acto de fe, bendijo, recuerda el poder de la bendición, y partió y dio los panes a sus discípulos, y fueron en las manos de los discípulos que estos panes se multiplicaron, y ellos comenzaron a repartir a las multitudes, y comieron y se saciaron, y recogieron, y los que les sobró en pedazo llenaron 12 cestas. Me gusta esta palabra, sobreabundancia. Sobreabundancia significa que sobra. No solamente Dios da lo que necesita, sino que da más allá de lo que necesita. Después viene otro gran milagro, es Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante a la otra ribera. Entre tanto que despedida la multitud, despidió la multitud, subió al monte a orar aparte. Me gusta esto. Subió al monte a orar aparte. Jesús siempre fue un ejemplo de oración. Y cuando llegó la noche, allí estaba solo orando. Ahora uno podría decir cómo Jesús, siendo Dios, puede orar. ¿A quién le va a orar? Hay una palabra que se llama kenosis en teología. Kenosis. Y esa palabra kenosis significa despojarse a sí mismo. Recordemos que en Filipenses capítulo 2 dice, siendo Dios se despojó a sí mismo, haciéndose siervo como los hombres. Es decir, que Jesús se despoja de toda gloria divina y se hace hombre, y al despojarse comienza una vida de dependencia absoluta en el Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que orar? Porque él se enfrentaba ante una opresión diabólica. Y él como hombre tenía que enseñar lo que era el estado de dependencia. Y allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Esto representa los problemas, las dificultades. La barca de nuestra vida, la barca de nuestro hogar, se va a ver muchas veces con estos azotes de problemáticas diarias. Más a la cuarta vigilia, esta cuarta vigilia representa de 3 a 6 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y eso tiene otra simbología o tiene otra representación espiritual, es que ningún problema puede apachurrar a Jesús, vencer a Jesús. Él caminó por encima de ese mar braviento. Y sigue diciendo que al ver los discípulos andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió sobre él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¡Qué gran enseñanza! Aprender a caminar por fe y no por vista. Nótese algo. Cuando Jesús le dijo, ven, él simplemente se afianzó a la palabra de credibilidad. Pero fue más fuerte su racionamiento al ver las dificultades, los fuertes vientos, al ver que sus pies estaban asentados sobre las aguas, no comenzó a creer en ese instante, en ese momento, pudo más la razón y allí comenzó a hundirse. Jesús le dice, hombre de poca fe. Esa palabra poca fe hace referencia de por poca duración. Hay gente que tiene fe pero de poca duración. Y aquí hay algo muy supremamente importante. Es que el Señor lo reprende y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando Jesús subió a la barca con Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo,
verdaderamente eres el Hijo de Dios. El otro milagro, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron absolutamente sanos. Esto hace parte de la vida cristiana, las sanidades físicas. Qué glorificante es saber que tenemos un Redentor que también sana hoy y por siempre. Estaremos con el próximo capítulo, el capítulo 15, en día de mañana. Bendiciones.